¿Qué tal mis muchachitos del Pre-2? Oye muchachos, acá como siempre avanzando en la parte de las clases teóricas. Porque ya hicimos la parte práctica, pues hicimos la parte práctica, ¿no? Que es la asesoría. Y muy bien, porque todos ustedes respondieron, oye muchachitos. Así que no hay ningún problema respecto a eso. Oye muchachos, ahora, escúchame. En este tema hay algunas situaciones que debemos de tener en cuenta, ¿no? A ver, la primera, aquellos alumnos que van a tener las profesiones de topografía, ingeniería civil, por ejemplo, arquitectura, ¿no? Este tema es determinante, así de simple. ¿Por qué? Porque esto sirve para calcular distancias, alturas, ¿no? Y bueno, ¿cómo podría calcular yo la distancia, ¿no? Ese es un tema, sin contar los metros. Ese es el tema que tú tienes que tener en cuenta. ¿Cómo calcular la distancia si yo no tengo el metro? ¿Cómo voy a...? No tengo la wincha para medir. Ese es el tema. Entonces, con este tema de ángulos verticales, que vienen a ser los ángulos de elevación y de presión, entonces vamos a hacer justamente eso, cómo calcular las distancias y las alturas. Lo que ocurre acá es que necesitamos que tú conozcas los valores numéricos de los ángulos de 30, 60, de las razones, perdón, de 30, 60, 45, 37 y 53. Oye, eso para ti no es problema, muchachitos. Así que como para ti no es problema, esto va a ser mucho más rápido. Muy bien. Mis chiquitines del Pre-2, fíjate bien lo que aparece acá, aunque generalmente lo colocan así, pero no solamente es, muchacho, no es generalmente lo real. Yo te voy a ir explicando las formas, el por qué justamente no es real. Te voy a decir por qué. Pero primero, muchachitos, enfoquémonos a esta gráfica. Oye. Acá hay un acantilado, este es el mar, este es un bote. Y la persona se encuentra acá. Muchachos, hay una persona que está en el acantilado. Oye, entonces, imagínate, para que tú hagas bien los problemas acá, tú te tienes que imaginar que estás haciendo justamente esos detalles, ¿no? Mirando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, una persona está acá, que en este caso serías tú, observa una gaviota que viene volando por acá y la persona mira la gaviota y también mira el bote. Lo que ocurre es que la persona mira la gaviota y mira el bote con un ángulo alfa y un ángulo beta. Pero estos dos angulitos son contados a partir de esta línea horizontal que se llama la línea de referencia. Oye muchachos, es la línea de referencia. ¿Ya muchachitos? Ya. Claro, línea de referencia. Y bueno, que es la horizontal. Esta es la visual, que también se le llama línea de mira. Eso es lo que quiero que entiendas. Línea de mira o visual. Muchachos, pero alfa viene a ser el ángulo medido desde la línea de referencia hasta la visual. Y beta es el ángulo medido desde la línea de referencia hacia la visual. El ángulo alfa es el ángulo de elevación y el ángulo beta se le llama ángulo de depresión. Elevación hacia arriba porque su mismo nombre lo dice, se eleva, y depresión hacia abajo. Elevación hacia arriba, depresión hacia abajo. Oye, muchachitos, muy bien. Pero también hay ángulos de observación. Fíjate acá. Acá yo te veo la persona, este es un poste, este es el alumbrado público.
Y la persona observa el foco del poste y observa la base. El foco del poste y observa la base. El foco del poste observa con un ángulo teta. Allá no es elevación de presión. A ese angulito se le llama ángulo de observación, ¿no? Como indica acá, teta, ángulo de observación. Muchachos, ¿qué pasaría si tenemos una persona acá? Este es un edificio que tiene una altura H. Entonces la persona mira la azotea del edificio con un ángulo alfa. Este ángulo alfa es el ángulo de elevación. Pero, si a ti, escúchame, si a ti te pidieran calcular la altura del edificio, si te dan este ángulo, o sea, en este triángulo, muchachos, en este triangulito, tú vas a calcular esto. Imagínate que sea 37 grados, tiene cierta distancia, te vayas a este lado. Pero estás calculando esto, nada más, esto. Y si te piden calcular la altura del edificio, entonces tienes que sumarle la altura de la persona. ¿Me entienden, muchachitos? Tienes que sumarle la altura de la persona. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, la altura del edificio será este lado, muchachos, más la altura de la persona. Pero ahora yo te voy a indicar en qué yo no estoy de acuerdo. Porque eso es las cuestiones figurativas que aparecen en los textos. Pero, muchachos, cuando yo miro la parte más alta de la pared, el ángulo de elevación sale de mis ojos, ¿ve? Y se me da la altura, mi altura es todo, ¿no? Entonces, el ángulo de elevación no parte, el ángulo de elevación no parte de la cabeza, así de simple, parte de los ojos. Por eso es que en ingeniería no se estudia así, o sea, no se practica de esa manera. ¿Qué, profesor? Entonces, ¿y qué se utiliza, profesor? Entonces, ingeniería. Ya. En ingeniería se utilizan los teodolitos. Es un aparatito que se coloca en el piso, ¿no? En el piso, y desde el piso se mide el ángulo. O sea, las personas no miden el ángulo. ¿Cómo voy a medir el ángulo con mis ojos? Es imposible. ¿Acaso en mis ojos yo voy a colocar qué cosa? El transportador, lo voy a colocar para ver cuánto mide el ángulo. Es ilógico, no estamos en edad de piedra. Entonces, se utiliza un teodolito. El teodolito mide el ángulo. Es el tema. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, por ejemplo, este es un edificio. ¿Ven, muchachitos? Este es el piso. Entonces, se coloca el teodolito y ese es el ángulo. Entonces, para calcular la altura del edificio, ya el ingeniero aplica pues una razón trigonométrica, ¿no? Yo quiero calcular la altura, por ejemplo, del Sheraton, que es un hotel que está más o menos por el Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Este es el edificio. Este es el edificio. ¿Entienden, muchachos? Imagínate el edificio. Yo me acerco hasta el edificio. Pucha, que hasta arriba. ¡Qué grande este edificio! Ya, entonces, ¿qué hace el ingeniero? Como tiene el edificio, entonces, ¿él qué hace? Está en el edificio, en la base, y cuenta una distancia que él se va a alejar. Entonces cuenta, se aleja, una vez que se aleja, pone el teodolito en el piso, ¿no? Pone el teodolito en el piso. Esa es la forma. Y de ahí, esta es la persona, estaba acá y se aleja. Pone el teodolito en el piso y mide el ángulo. ¿Me entienden, muchachitos? Y por acá, ¿qué hace? Aplica tangente, porque ese ángulo no va a ser un ángulo conocido. Ese ángulo va a ser con minutos, con segundos. No te va a salir el ángulo 30 grados, 45, 37. ¿Y qué casualidad, no? O
sale otros ángulos, 23 grados, 67 grados, 30 minutos, 15 segundos. Entonces el ingeniero, ¿qué hace? Como tiene la distancia, qué sé yo, 21.5 metros, entonces aplica la tangente para ir a la altura, ¿no? Y va a la máquina. La máquina, tangente de 21 grados, y la máquina le da la respuesta. El ingeniero no se pone a medir. Esa es la forma, ¿no? Entonces, esa es la forma que utilizan los ingenieros para calcular alturas y distancias. Muchachos, tú podías decir, profesor, pero yo puedo medir la altura de ese edificio sin utilizar este teodolito. Ah, caramba, como me dijo un alumno. ¿Así? Sí, profesor, yo puedo medir, normal, profesor, yo puedo medir. ¿Cómo así? Profesor, yo voy con mi wincha, ¿no? Y mido cuánto mide un piso. O sea, el alumno me decía así, yo me acerco al edificio y mido cuántos metros de altura tiene un piso. Así me decía el alumno. Se puede decir, este piso, el Hotel Sheraton más alto, vamos a suponer que el alumno dice, profesor, esa altura de ese edificio, de ese piso, es 3 metros. Ya ve, profesor, entonces tiene 40 pisos. Entonces multiplico 40 por 3. Profesor, me dice, yo no necesito teodolito, profesor. Mido acá y lo multiplico por 40. Entonces ya mira, a ver, ya medí esto, sí, 1, 2, 3, 40. Profe, uy, ay. Yo no necesito teodolito. Ah, qué bien, le dije al alumno. Eres vivo, ¿no? Eres vivo. Ya. Pero ¿qué ocurre? Yo le dije, bacán, ¿ah? Está bien tu idea. Así podría ser, ¿no? No es exacto porque entre un piso y el otro, o sea, no es que yo tenga el piso acá y ahí sigue el otro, es mentira, porque entre piso y piso hay una base, hay un espesor de cemento. Entonces no es lo correcto. Habría que sumarle esa distancia, por decirlo así, ¿no? Este es un edificio, este es un piso, ¿no? Y no es que ahí mismo sigue el otro, sino que por acá hay cemento y de ahí sigue el otro. Y tendría que sumar esa distancia. Pero bueno, yo le decía al alumno, no, bueno, está bien tu idea, pues, ¿no? Arcaica, pero bueno, pues, está bien. Le decía, muy bien. Pero ¿sabes qué le dije yo, muchachos? Le dije, eres vivo. Ya. A ver, mide la altura del Misti. Anda al volcán, Misti, y mide la altura, pues, le dije. Así le dije. Anda con tu wincha y te pones a medir en el volcán. Estás loco, pues no puedes hacerlo. Entonces, ¿cómo crees tú que se han medido las alturas del Huascarán, de los picos más altos? ¿Tú crees que el ingeniero ha ido ahí a medir? No, pues es por las distancias. Se medía el ángulo. ¿Cómo crees que se ha medido la distancia de la Tierra a la Luna? Que han contado los metros. O sea, la nave espacial ha ido contando los metros. Está loco. Tenían que saber la distancia para saber cuánto de combustible iban a tener que tener para ese tiempo que iban a demorar. Se tiene que saber la distancia, obviamente. Es el tema. Entonces, muchachito, importante que tú sepas, aquellos chiquitos que van a seguir carreras de ingeniería, ya este tema es determinante. Pero tenemos que saber alguna cosa. El ingeniero ya utiliza 30, 60. La máquina base solamente aplica la razón trigonométrica, que es seno, coseno. Perdón, seno, puede ser coseno, puede ser seno y tangente y cotangente. Cualquiera de ellas. Oye, muchachitos, y bueno, pero ahora, por ahora, en este tema, como todavía estamos en cole, entonces vamos a suponer que el ángulo parte P de los ojos, por ahí. Vamos a suponer eso, porque los resultados lo colocan de esa manera, así que no te hagas problemas. La idea ya la tienes, ya sabes en tu cabecita, mis muchachitos del Pre 2, ya sabes tú que hay que utilizar los teodolitos. ¿Y de dónde parte el ángulo, muchachos? Parte del piso. Oye. Pero muchachos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es el ángulo de depresión? No me confundas. Yo tengo así. Acá en la azotea de un edificio
Y desde este punto se mira un carrito. Y se mide con un ángulo de depresión, beta. El ángulo de depresión se cuenta a partir de esta línea hacia abajo. El ángulo de depresión se cuenta de esta línea hacia abajo. No es esto, no es ángulo de depresión. O sea, tú estás en la azotea y miras un carrito. Ya, así, entonces, este es el ángulo de depresión. No este que está acá. Este no es ángulo de depresión. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Ah? Por otro lado, si te molesta el ángulo de depresión, oye, muchachitos, entonces este angulito lo colocas acá. Tú sabes por geometría que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Claro, porque son alternos internos, diseñó profesor Mota, creo, o Walter Tape. Uno de los dos son mis amigos. Motita, de repente te he enseñado esto, o Tape. Pero bueno, te dicen que son los ángulos que se llaman alternos internos. ¿Está bien, bueno, muchachito? Sí, profesor. Vamos, muchachos, los demás son cálculos directos que el alumno ya lo puede tener. Así que para ti no es ningún problema hacer los cálculos de las alturas, de las distancias, conociendo los ángulos. Obviamente que tenemos que tener los ángulos de 30, 60, 45, 37 y 53. Mis cachorritos, mis chiquitines, oye, muchachitos, muy bien. Entonces ya tienes claro que para ir a la altura acá, necesitas conocer este lado más la altura de la persona. Y bueno, vuelvo a repetir, si te molesta el ángulo de depresión, colócalo acá. A ver, un chico, Pedro, mira a su amiguita que está cruzando la pista. Pedro está en la azotea y la mira. Y la mira con un cierto ángulo de 30 grados hacia abajo. Es lo mismo como si la amiguita lo mirara a Pedro con un ángulo de elevación de 30. Me refiero a esto. Acá está el edificio. Acá está la amiguita. Y Pedro, que está acá en la azotea, la mira a la amiguita con un ángulo de depresión de 30. O sea, Pedro la mira con 30 grados de ángulo de depresión. Ya, da lo mismo que la amiguita lo mirara a Pedro con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo, muchachitos? Esa es la forma que tenemos que tener en cuenta. 30, 30. ¿Estamos de acuerdo, muchachitos? Sí, profesor. Oye. Miren, muchachos. Entonces, miren, muchachitos. Vamos a borrar. Bueno, ahora imaginemos estos problemitas que están acá. Siempre como el bailecito. Miren, muchachos. Ya, pero lo demás ya es una cuestión que tú la manejas, pero muchachos, para ti no creo que haya ningún problema. Este es un edificio que tiene una altura H. No la conozco la altura del edificio, quiero conocerla. Recuerda esto, el edificio, cuando te hablen de edificio, de torre, poste, cerro, qué sé yo, ese edificio, esa torre, siempre va a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser el piso. El cateto opuesto es la torre, el edificio, el poste, el árbol. El piso es el cateto adyacente. Y la línea de mira es la hipotenusa. A ver, otra vez. Este es el edificio. Si yo pongo el teodolito acá, ¿qué cosa es el edificio? El cateto opuesto, presión. El piso, ¿qué viene a ser? Cateto adyacente. Siempre fíjate en eso. Cateto opuesto es a donde tú te diriges, a donde está tu vista, hacia el frente. Ese es el edificio. Y el cateto adyacente va a ser el piso. Esta es la línea visual, que es donde termina el ángulo, viene a ser la visual, viene a ser la hipotenusa. Ya con esa base, ya tú los problemas lo haces al toque. Oye, muchachitos, mira acá. Este es un edificio que tiene altura H. Este es un ángulo de 37 grados. Ya, escúchame, muchachitos. La persona mide el ángulo hacia la parte más alta del edificio
y ese angulito es de 37 grados y la persona está a 44 metros de distancia. O sea, la persona ha contado 44 metros. ¿Está bien, cuando muchachito? Sí, profesor. Estaba acá la persona y caminó. Llegó acá, puso el teodolito y el ángulo le midió 37 grados. Pero la persona ha contado 44 metros. Entonces, hay que calcular la altura del edificio. Y como tú ya verás, para ti es papayita esto. Para ti es papayita, ¿por qué? Porque tú manejas ya la proporcionalidad de los ángulos de 30, 60, 45, 37 y 53. Uy, entonces ¿tú qué vas a decir? Que si acá es 37, muchachos, el que está por acá va a medir 53. ¿Sí o no, muchachitos? Y tú sabes que 44 viene a ser 4A, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que A vale ¿cuánto? A valdría ¿cuánto? 11. 11 por 4, 44. 37 sería 3A. ¿Sí o no? Entonces, si 11 por 4, 44. 11 por 3, 33. Uy, uy, uy. Entonces, la altura del edificio será 33 metros. ¿Viste? Sencillo. Sencillo, muchachos. Solamente aplicamos los ángulos notables. Oye, muchachitos, pero vamos a lo contrario. Ahora también tenemos acá un edificio y la persona mide la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 37 grados también. Lo que pasa es que ahora me dan la altura del edificio, que es 39 metros, y yo quiero saber a qué distancia se encuentra la persona. Igual, muchachos, este angulito viene a ser 53 grados, pero 37 grados se lo pone 3A y acá sería 4A. Ya, entonces A valdría ¿cuánto? A valdría 13. 13 por 3, 39. 13 por 4, 52. 52 metros, ya que A vale 13. Perfecto, muchachitos. Vemos los ángulos de depresión. Otra vez acá, miren, muchachos, tenemos la azotea. Y esta es la altura del edificio y desde la parte más alta se observa este puntito que está acá con un ángulo de depresión de 53 grados. Muchachos. Y me piden calcular la altura del edificio. Lo que pasa es que ahora me están dando ángulos de depresión, muchachitos. Entonces, este ángulo que está acá mide 53 grados. También, mando, muchachos. Sí, profesor. Y el que está por acá mediría 37. Ay, ay, ay. Pero a 37 grados, ya sabemos que se le opone 3A. Y a 53, 4A. Oye, entonces, A valdría 7, porque 7 por 3 me da 21, ¿no, muchachos? 7 por 3, 21. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 28 metros. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Así de simple, muchachitos, esa es la forma. Oye, muchachos, igual acá, mucho cuidado con esto, ¿ah? También tenemos ahí un edificio que tiene 8 raíz de 3 metros de altura. Ojo que es 30, muchachos. Ahí es 30. Y desde la azotea se observa este puntito que está acá. Pero el ángulo de depresión es 30. Si este ángulo viene a ser 30, al toque coloco 30 acá. Porque ya sabes que todos los ángulos son iguales. Oye, oye, a 30 se le opone 8 raíz de 3. Este angulito vendría a ser 60. ¿Viste, muchachitos? Sí, profesor. Pero nosotros sabemos de un triángulo de 30 y 60 grados, nosotros sabemos de un triángulo de 30 y 60 grados que el que se opone a 30 es A.
Y el que se opone a 60 es a raíz de 3. Eso lo hemos visto, muchachos. O sea, el que se opone a 30 es a, y el que se opone a 60 es a raíz de 3. Ya, muchachitos. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Ah? Bueno, la distancia sería, ¿a cuánto vale? 8 raíz de 3. Eso lo colocas acá. 8 raíz de 3. Pero hay que multiplicarlo también todavía por raíz de 3. ¿Está bien, muchachitos? Ya. Y raíz de 3 por raíz de 3, nosotros sabemos que cada vez que se multiplican dos raíces que son iguales, entonces queda el subradical. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3, 3 por 8, 24. Entonces la distancia sería 24 metros. Así de simple, muchachitos, esa es la forma. Oye, muchachos. Ahora por acá vemos lo siguiente. Esta es al frente para mí hay una torre. Entonces, ahí me dice, observo la parte más alta de la torre con un ángulo alfa. Si te dice, luego se aleja de la torre, entonces yo me alejo así. O me acerco así. Cada vez que te acercas, miren, si yo estoy acá, mira a la parte más alta del techo, de la pared, perdón. Y al acercarme, mi mirada va a ser más hacia arriba. O sea, cuando una persona se acerca al monumento, al árbol, a la torre, al poste, al edificio, siempre el ángulo va a tener que ser mayor que el que se aleja. Eso creo que es claro, que es un chico muy inteligente. O sea, mientras estoy acá, es un ángulo. Pero si yo me acerco, va a ser más grande el ángulo. Si yo me alejo, va a ser más pequeño. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es una torre que tiene H metros de altura. Y una persona se encuentra acá, muchachos. ¿Ya? Y esta persona observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 15 grados. ¿Está bien, muchachitos? 15 grados. Oye, y el ángulo de elevación, ya saben que esta es la línea de mira, con 15 grados. Y bueno, una vez que la persona está acá, y esta es la torre, ¿no?, que tiene H metros de altura, entonces la persona camina 40 metros. Camina 40 metros y se sitúa acá. ¿Viste, muchachos? Una vez que se ha situado acá, cuando ya caminó 40 metros, lo vuelve a mirar la torre, pero con 30 grados. Entonces, como te estaba diciendo, aumentó el ángulo. La pregunta es cuántos metros de altura tiene la torre. Muy bien. Hay algo importante, también por la geometría. 30 grados es la suma de estos dos ángulos. Por ángulo exterior, ángulo externo. Entonces quiere decir que acá va a ser 15. ¿Sí o no? Y así es 15 grados, 15 más 15 me da 30. ¿No? El triángulo isósceles, 40, acá también tiene que ser 40. Porque es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Y en este triangulito, el cateto que se opone a 30 tiene que ser la mitad de la hipotenusa. Y la mitad de 40 es 20 metros. Así de simple. Vamos con más problemas. Vamos, muchachitos, con lo que habíamos quedado. Más problemitas para ustedes. ¡Oye! Miren, también podemos emplear lo siguiente. Miren, muchachos, para que hagas tu tarea. Acá hay un edificio que tiene altura H y se coloca un teodolito acá y se mide el ángulo hacia la parte más alta del edificio. Y ese angulito es alfa, ¿no? Ese angulito es alfa. Y bueno, ese punto tiene una distancia hacia la base del edificio. ¿Entienden, muchachos? Si yo quiero calcular cuánto vale la altura de ese edificio. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Te acuerdas que estábamos hablando, muchachos, de ese tema que decíamos lo que quiero sobre lo que tengo? La resolución de triángulo, rectángulo, y yo te decía que lo que tú tienes que manejar, muchachos, es la definición de cada razón trigonométrica.
mucho cuidado, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Ya, a ver, vamos a repasar, rapidito. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es la recíproca. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es con coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es con seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Está bien cuando muchachitos? Sí, profesor. Muy bien, mis muchachitos. Entonces acá es lo que quiero sobre lo que tengo. Oye, muchachos, yo quiero hallar H en términos de D. Entonces digo, H, lo que quiero sobre lo que tengo. Pero, ¿qué cosa viene a ser H respecto al cateto opuesto? ¿Y qué cosa viene a ser D? El cateto adyacente. ¿Quién es cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Tangente. ¿Viste, muchachitos? Ya, entonces como yo quiero hallar H, entonces lo pasamos por acá. Entonces H será igual a D tangente de alfa. Así de simple, muchachitos, esa es la forma. ¿Ven, muchachos? Quiero hallar D en este otro caso. Es lo contrario, ahora pido ya la distancia, pero igual se coloca acá un teodolito, se mide el ángulo, lo que pasa es que me piden hallar D. Como te piden hallar D, entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. D sobre H. Ahora, es lo contrario. Pero muchachos, D sobre H. Oye, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Debo saber que cateto adyacente sobre cateto opuesto viene a ser la cotangente. Muy bien, estoy escuchando todo lo que ustedes me dicen. Mentalmente estoy escuchando todo lo que ustedes me dicen. Esta H pasa a multiplicar. Entonces D sería igual a H cotangente de alfa. Así de simple, muchachitos, esa es la forma, ¿ya? Entonces, te diste cuenta cómo más o menos puedes calcular algunos resultados aplicando la resolución de triángulos rectángulos. Estos son problemitas que también están en tu guía, muchachos. Este es un edificio y se coloca un teodolito acá que está a 48 metros de distancia. Y me piden calcular la altura. Esta altura me piden calcular H. Pero me dicen que la tangente de este ángulo alfa es opuesto sobre adyacente, es 7/12. Muchachos. Entonces tú normal, para hacerlo rápido, acá colocas H. ¿No? Tangente de alfa. ¿Cuánto es, muchachitos? H sobre 48. Y esto sería 7/12. ¿Y sale H? ¿Viste, muchachitos? A ver, 12ava es 1, 12ava es, ¿cuánto? 4. Muy bien. Este 4 pasa a multiplicar y podemos decir que H sería 4 por 7, 28. ¿Viste, muchachitos? Ahora, también podría haber sido así. También podría haber sido así. Tangente de alfa. Mira cómo estoy haciendo. 7/12. También podría haber sido así. Y tú comparas nada más. ¿Por cuánto le multiplico a 12 para que sea 48? Por 4, ¿sí o no? 12 por 4, 48. 7 por 4, 28. Y tienes la altura de ese edificio. También puede ser así. O sea, tienes las dos opciones. Si quieres aplicas, si no, haces como de frente. Oye, lo que ocurre acá es que tenemos ahora un edificio también y se observa este puntito que está acá, pero con un ángulo de depresión, ángulo de depresión beta. Y la distancia del teodolito, del objeto donde se está observando, hacia el edificio es 20 metros. Entonces, muchachos, otra vez me piden calcular la altura de ese edificio. ¿Qué cosa te había hablado? Que cuando tú tienes ángulo de depresión
Es lo mismo como si fuera elevación de la otra posición. Entonces beta está acá también lo colocamos aquí. Es lo mismo, que son paralelas, así que normal. Bien, muchachitos, entonces la cotangente de beta o la tangente, claro, ahí quedó ya el h, entonces vamos a aplicar tangente. Tangente de beta, igualito, ¿no? ¿No, muchachos? H sobre 20. Profesor, un momentito, profesor, un momentito, profesor. ¿Por qué usted aplica tangente, profesor? Claro, si acá me dicen que la cotangente de beta es 4/3, si la cotangente de beta es 4/3, la tangente de beta será 3/4. Muy bien, muchachos, entonces acá cuarta es 1, cuarta será 5. Y ese 5 multiplicado por 3 sería 15. Entonces la altura sería 15 metros. Ya, pero muchachos, ya, esa es una de las formas que estamos resolviendo, ¿sí? Ya, pero ¿qué ocurre? Cotangente de beta 4/3, yo puedo decir acá 4 y acá 3. ¿No? Oye, entonces acá, ¿por cuánto le multiplico a 4 para que sea 20? Por 5. Acá también tengo que multiplicarle por 5. Ustedes por 5 me dará 15. Muy bien, muchachitos. Ahora, por acá, tenemos lo siguiente. Dice que se tiene un poste, acá hay un poste, muchachitos, y desde ese poste tiene 21 metros de altura, ¿ya? Y desde la parte más alta del poste se observan 2 puntos, o sea, 2 barcos acá. Es un acantilado que se observan 2 puntos acá. Y los ángulos de depresión son los siguientes. Este punto se observa con 16 grados. Si acá es 16 grados, acá también tiene que ser 16 grados. Ya hemos hablado de eso, muchachos, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Oye, muchachos, y este otro punto se observa con 45 grados, entonces acá también es 45 grados. Ahí está, muchachitos. Ahora acá, tú tienes que saber, muchachos, que si este ángulo mide 45, el que está acá también mide 45. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo 2 ángulos que son iguales? Entonces deberían tener también 2 lados iguales. Entonces por acá tendríamos que colocar 21. ¿Está bien, muchachitos? Ahora, pero a mí me están preguntando, calculen la distancia. Ya, perfecto. Si me piden calcular la distancia, hay que recordar lo siguiente. Mira, 16 grados, 7, 24 y 25. ¿Está bien, muchachitos? Ya. Ahora yo te pregunto, muchachitos, oye, yo te pregunto, ¿por cuánto hay que multiplicarle a 7 para que sea 21? Por 3. 3 por 7, 21. ¿Está bien o no? Entonces acá también por 3. Ya. Si yo multiplico 3 por 24, ¿cuánto sería, muchachos, 3 por 24? A ver, 3 por 4, todo esto que está acá, 12, ¿no? Va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. O sea, ¿cuánto viene a ser? 72. Ya, muy bien. Este lado es este lado, 21. Y este lado 72 es el que está acá. ¿Viste, muchachos? Pero como te están preguntando la distancia, entonces lo restas. La distancia sería 72 menos 21. Y 72 menos 21 será 54.
51 metros. Así de simple, muchachitos, esa es la forma, repito. Si este ángulo mide 16, el que está acá también es 16. Si este ángulo mide 45, el que está acá también es 45. Como tenemos dos ángulos iguales, estos dos lados también tienen que ser iguales, ¿sí o no, muchachitos? Sí, profesor. Ahora, muchachos, ya, acá me piden la distancia entre estos dos puntos. Pero para 16 grados, este ángulo mide 74. Y para 16 será 7, 24 y 25. Este 7, como es 16, de acá es 21, entonces lo comparo con este lado. A 7 hay que multiplicarle por 3 para que sea 21. Pero si a 7 le multiplica por 3, entonces acá también tienes que multiplicarle por 3. ¿También buenos muñequitos? Y por 3, ¿cuánto sería? 72. Quiere decir que todo este lado valdría, ¿cuántos, muchachos? 72. Así de simple. Muy bien. Entonces la distancia sería la resta entre el lado mayor y el lado menor. 72 menos 21, 51 metros. Toditito para ti. Muchachitos, calcula el valor de P, que es cotangente de teta menos tangente de teta. Dice que acá hay una torre y una persona se encuentra en esta posición. Y observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación teta. Pero luego se acerca una distancia que es el doble de la altura. O sea, si la altura mide h, esto tiene que ser 2h. Se acerca a 2h y vuelve a mirar la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación que es el complemento de teta. Si acá es teta, este ángulo será 90 menos teta. ¿Me entienden, muchachitos? Y la pregunta es calcular cuánto vale cotangente menos tangente. ¡Oye! Entonces, si este ángulo es 90, muchachos, y aquí es 90 menos teta, acá tendría que ser teta. Así de simple. Perfecto, muchachitos. Entonces acá le vamos a aplicar lo que ya sabemos, la resolución de triángulo, ¿no? A ver, primer triangulito acá. Ya, vamos. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién será cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tangente. Multiplicado por h. Entonces, este lado que está acá es h tangente. ¿Está bien, mano? El otro caso. H teta. En el triángulo grande. Lo que quiero sobre lo que tengo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Y lo multiplicamos por h. Quiere decir que todo este lado sería h cotangente de teta. Todo este lado y todo este lado. ¿Sí o no, muchachitos? Sí, profesor. Entonces, ¿qué pasa? 2h es igual a la resta de este lado mayor con ese lado menor. Eso sería h cotangente de teta menos h tangente de teta. Y de ahí voy a factorizar h. Y me quedaría cotangente de teta menos tangente de teta. Así de simple, muchachitos, esa es la forma. Oye, entonces se va a eliminar el valor de h. Y me quedaría que 2 sería igual a la cotangente menos tangente de teta. Toditito para ti. Solución Ricky. Y bueno, muchachitos, acá tienes tu tareita, página 72, 2, 7, 8 y 10. 2, 7, 8 y 10. La tareita que ustedes siempre van a hacer, 4 bromitas. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense bastante, muchachitos. Felices fiestas. Vamos.